somos padres, varones, cualquiera puede aprender de estos mensajes, porque si es varón y aún no es padre, Dios le podrá conceder en el futuro serlo, o si no, cuando menos tiene el conocimiento para poder aconsejar a aquel que necesita de conocer de parte de Dios en lo que se refiere al mensaje de hoy. Entonces la serie la hemos titulado Ama a tus hijos, y el tema de hoy, la segunda parte, es Instrúyelos. Si recordarán, en la última clase estuvimos viendo 4 aspectos que los padres hacen con los hijos, y vimos que los padres instruyen, por un lado, corrigen y disciplinan, por otro lado, proveen y protegen, y también vimos otra ordenanza de Dios, era no provocar a ira. Entonces eso lo vimos la última clase, y hoy vamos a ver el primero de estos 4 temas que he mencionado. Si no tomaron nota, no se preocupen, los estaremos desarrollando en las próximas clases. Y hoy vamos a ver la función del padre para instruir a sus hijos. Para esto quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo 22. Un proverbio, por supuesto, muy conocido, que tiene estrecha relación con la instrucción de los padres hacia los hijos. Proverbios 22:6. Y la palabra del Señor, lo voy a leer aquí en la versión Reina Valera actual, dice así, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Lo vuelvo a leer. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Otras versiones de este mismo texto, yo lo leí en la Reina Valera actualizada 2015. Por ejemplo, les leo la versión, la Biblia, la Palabra Hispanoamérica, dice: enseña al muchacho al comienzo de su camino, y ni de viejo se apartará de él. Lo vuelvo a leer. Enseña al muchacho al comienzo de su camino, y ni de viejo se apartará de él. Otra versión, la traducción al lenguaje actual, lo dice así: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Lo repito: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Alguien preguntaba en alguna ocasión: ¿cuál es la mejor edad para educar a los hijos? ¿A partir de qué edad se puede educar a los hijos? Y otra persona con mucha sabiduría le contestó: desde antes de nacer. Desde antes de nacer se pueden educar a los hijos. Los que estamos aquí, bueno, por mayoría de los que estamos aquí presentes somos padres, ¿verdad? Y tal vez no nos preparamos en su momento para educar a nuestros hijos. Los que están aquí o que nos están viendo y no son padres y que podrían serlo en el futuro si Dios les concede la paternidad, entonces ustedes desde ahora ya se pueden estar preparando para ser padres algún día, si Dios se los concede. No se preocupen, no se estresen, ¿verdad? Si Dios así lo permite, eso va a suceder en el tiempo del Señor, si ustedes son obedientes a su palabra. Pero desde ahora mismo ya se pueden estar preparando para educar a sus hijos, para instruirlos en la forma correcta. Y desafortunadamente, para quienes no tuvimos atención de esto, de prepararnos antes de ser padres, pues si vemos hacia nuestro pasado, nos daremos cuenta que seguramente cometimos muchos errores en la educación de nuestros hijos. Y cuando dice aquí, cuando sea niño, o cuando dice al comienzo de su camino, es decir, en la infancia y en la niñez, es el mejor tiempo para educar a los hijos, porque son, digamos, más abiertos a las enseñanzas. Pero conforme va pasando el tiempo, el corazón también de los niños, cuando va creciendo y va madurando, se va haciendo más difícil de ser instruido en las cosas del Señor. Y por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta de lo que hemos hecho, probablemente reconozcamos que no hicimos las cosas correctas cuando era más fácil hacerlas. Y ahora que lo sabemos, tratamos de corregir la tarea que no hicimos bien, y nos damos cuenta que ya es más difícil instruir a los hijos cuando ya están grandes y cuando no hicimos lo apropiado en su momento. Entonces nos va a costar más trabajo y va a significar también más dolor para nuestros hijos. Así es que no hay una
fecha definida o un tiempo definido para iniciar la educación de los hijos, así como tampoco hay un tiempo de fin, un tiempo de término, decir, hasta aquí llegué con la educación o la instrucción a mis hijos, esto es para toda la vida. Como les decía, desde antes de nacer hasta el envejecer, como padres tenemos la facultad dada por Dios de instruir, de aconsejar, de educar a nuestros hijos, aunque estos ya sean grandes, aunque ya seamos abuelos, podemos seguir instruyendo a nuestros hijos en las cosas del Señor cuando nosotros vemos, por supuesto, que ellos necesitan instrucción y dirección de parte de Dios. Así es que hasta el último aliento de vida, padres, podemos educar a nuestros hijos porque no hay una fecha de límite. Y aunque nuestros hijos ya no vivan con nosotros, ya no estén bajo nuestro techo, ya hayan salido de casa, hayan formado su propia familia, nosotros podemos seguirles dando instrucciones, aunque ya estén viejos, aunque ya estén grandes, podemos seguirles dando instrucciones y como hijos deberían también escuchar nuestros consejos, como nosotros probablemente también escuchemos los consejos de nuestros padres, aunque nos encontremos ya en una edad adulta. Ahora bien, quiero entonces que nos enfoquemos en este versículo, Proverbios 22:6, y vamos a entender el significado de esta ordenanza o de esta instrucción o este consejo, podemos considerarlo mejor de esa manera, este consejo que el sabio Salomón nos da en Proverbios 22:6. Para iniciar, Proverbios es un libro de sabiduría. De hecho, algunas formas también de llamar este libro lo llaman el libro de la sabiduría o los proverbios de Salomón. Es decir, que Salomón lo que hizo fue colectar una serie de consejos que se utilizaban en esa época y plasmarlos en un libro. No es propiamente Dios hablando, sino que es Dios dándole entendimiento a Salomón y a diferentes sabios que escribieron estos consejos o estos proverbios para plasmarlos en un libro. Esto nos da a entender que como son consejos de sabiduría, no significa propiamente un compromiso de parte de Dios para cumplir lo que ahí está inscrito. Es decir, es un consejo, Dios te da el consejo y ya depende de nosotros si lo cumplimos o no lo cumplimos. Son consejos, proverbios inspirados por Dios, por supuesto, y que podemos tomar en consideración para aplicarlos en nuestra vida. Inclusive si muchos de estos proverbios que tienen el carácter ético, moral o social, se pueden aplicar aún por gente no creyente, porque son consejos prácticos de sabiduría acerca de la vida del ser humano. Por eso tenemos que entender que el libro de Proverbios es eso, es una colección de consejos que Dios a través de Salomón le permitió colectar y plasmarlos en este libro. Ahora bien, cuando dice entonces Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Vamos a analizar algunas de estas frases. Por principio quiero que analicemos en su camino, antes de ver la primera parte de instruir. En su camino. ¿Qué significa en su camino? Esta es una palabra hebrea, por supuesto, Proverbios está escrito en hebreo. Y esta palabra en su camino, la palabra hebrea original también significa conducta, también significa hábito, también significa costumbre, dirección, también significa curso de vida. Entonces, si vemos con estos sinónimos de esta palabra, instruye al niño en su conducta, instruye al niño en sus hábitos, podemos decirlo, instruye al niño en sus costumbres, en su curso de vida. Pero fíjense que dice en su camino, no dice en el camino de Dios, en el camino de Jehová, sino que dice en su camino. Entonces, ¿de quién es el camino? ¿De Dios o del niño? En este caso es del niño, del joven, del muchacho. Y se instruye al niño en su camino, en su propio camino, porque no se refiere al camino del Señor. Esto significa entonces que se refiere
al camino personal del niño, a su ruta de vida, a su curso que va a seguir en su vida. Esto también nos da a entender que nosotros tenemos que aprender como padres a distinguir cuál es el camino de vida de cada uno de nuestros hijos. Y no podemos aplicar las mismas formas de enseñanza porque nuestros hijos, bueno, los que tenemos varios hijos, nos daremos cuenta que son diferentes. Hay unos hijos que son más sensibles, otros hijos necesitan tal vez más disciplina, otros hijos son más rebeldes. ¿Sí? ¿Les ha pasado así? Bueno, aquí creo que no sé cuántos hijos tenga cada uno, pero cuando es una familia numerosa hay más diversidad de caracteres, ¿no? Que este me salió más rebelde que la otra, aquel me salió más respondón, ¿no? Este es más sensible, aquel es más entendido, este otro es más obediente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son diferentes. Así como nosotros con nuestros hermanos seguramente nos distinguimos también en carácter, también nuestros hijos tienen diferencias, por lo cual no podemos aplicar las mismas formas de enseñanza a todos nuestros hijos parejo. Cada uno tiene sus capacidades, cada uno tiene su forma de ser, su carácter, su conducta que les hace únicos. Sí, tal vez tengan características comunes por ser nuestros propios hijos, es decir, engendrados, ¿verdad? Por las mismas personas, pero hay diferencias notorias entre uno y otro. Y esto nos da, por supuesto, el entendimiento de que cada uno requiere una forma específica de instrucción o de enseñanza. Por eso la palabra de Dios dice en su camino, no en el camino de Dios. Entonces yo voy a instruir a mi hijo en su camino, el camino que él va a seguir. Y voy a instruir a mi hija en el camino que ella va a seguir, que puede ser diferente al camino que mi hijo o mi otro hijo, mi otra hija va a seguir. Repito, cada uno tiene un camino diferente en la vida y yo tengo como padre que tener la capacidad de saber cómo voy a instruir a cada uno de forma personal. Como les decía, algunos son más dóciles, otros son más rebeldes, otros entienden a la primera, otros no entienden ni a la tercera. Otros es necesario darles con mayor severidad porque no son más necios, digámoslo así, son más difíciles, ¿no? Tienen un orgullo más fuerte, más difícil de quebrantar. Y hay otros que son más sencillos, más humildes y más más dóciles para ser enseñados. Entonces, ¿cómo saber nosotros cuál es el camino de nuestros hijos? Y repito, tal vez algunos de nosotros dirán, bueno, pues ya me llegó demasiado tarde la enseñanza, ya. Bueno, todavía podemos, mientras sigan siendo nuestros hijos, podemos seguirles dando instrucciones. Y a lo mejor nos hemos dado cuenta ahora que si hubiéramos sido menos severos, las cosas habrían sido diferentes. O al contrario, si hubiéramos sido más estrictos, las cosas habrían sido diferentes. No podemos decir que es tarde o no es, digamos, que no es demasiado tarde. Mientras haya vida, hay esperanza y podemos aún corregir las situaciones que tal vez cuando era más fácil de hacerlo, no lo hicimos. Por eso la pregunta que nos viene al caso es, ¿cómo saber cuál es el camino de cada uno de nuestros hijos? ¿Cómo lo voy a saber? Esto puede ser por diferentes formas. Uno es por revelación divina, que Dios mismo nos hable y nos diga, mira, tu hijo va a hacer esto, tu hija va a hacer aquello, tu hijo tiene estas habilidades, tu hija tiene estos talentos, tu hijo tiene estas facilidades, tu hija tiene este camino trazado por revelación divina, porque Dios ya sabe, Dios ya predispuso a nuestros hijos con ciertas características que Él en su diseño divino ya sabe para qué le dio el propósito de vida a nuestros hijos. Y nosotros como padres entonces tendríamos que descubrir cuál es ese camino personal que cada uno de nuestros hijos tiene. Y repito, no necesariamente va a ser el mismo. Habrá quien por diseño de Dios
le va a permitir tal vez alcanzar una carrera profesional, ¿no? A lo mejor hasta posgrado, pero habrá quien por diseño de Dios no le va a permitir llegar a eso y simplemente se va a quedar tal vez en el bachillerato o en la primaria o no sé. ¿Por qué? Porque Dios determinó un camino diferente a cada uno de ellos. Y nosotros no tenemos que forzarlos a hacer algo que va en contra del diseño de Dios. La clave está entonces en descubrir cuál es el camino que mis hijos van a seguir en la vida. ¿Cuál es el camino que Dios determinó para mis hijos en esta vida? Y una forma de descubrirlo, como ya lo mencionaba, es a través de la revelación. Pedirle al Señor, guíame, oriéntame cómo va a ser esto, la situación con mi hijo, con mi hija, por dónde lo debo conducir, qué debo hacer, ¿no? Y entonces podemos facilitar mucho la labor de instrucción si lo hacemos en la forma correcta por el camino particular de nuestros hijos. Otra forma también de observar, de descubrir, perdóneme, el camino de nuestros hijos es a través de la observación. A través de la observación y la evaluación. Es decir, yo tengo que ser sensible, ser muy observador y ver cuáles son los talentos, las habilidades, las virtudes que mis hijos o mis hijas tienen y sobre esto trazar un camino a seguir. Repito, por la revelación divina puedo descubrirlo o por la observación. Ya me di cuenta que tiene estas facilidades, ya me di cuenta que, como decimos, se le da mucho esto no le gusta, esto no le atrae. ¿Para qué forzarlo entonces a hacer algo que no va a ser del agrado de nuestros hijos? Y por la evaluación yo también puedo determinar cuál es el camino particular de cada uno de ellos. Y por lo tanto, una vez que yo descubra o entienda o esa prueba y error a veces, decir, a ver, lo voy a inscribir aquí a ver si le gusta. No, pues no. A ver, aquí si le, no, pues no tampoco. A ver, le voy a meter en esta actividad, ¿no? Y voy de alguna forma evaluando y considerando entonces qué es aquello que más le facilita a mi hijo o a mi hija o en cuál se siente de alguna forma más satisfecho con las actividades que realiza. Y por eso es importante estar evaluando constantemente el camino por el cual nuestros hijos están avanzando en la vida. Y esto también nos lleva a definir un método específico también de enseñanza. Como ya les decía hace unos minutos, hay que ser con algunos más flexibles, con otros hay que ser más estrictos, porque son más propensos a la rebeldía o son más propensos a abandonar las tareas. Entonces yo tengo que saber con quién sí soy mano dura, por decirlo de alguna forma, y con quién puedo ser un poco más blandito, porque sé que va a ser más provechoso esta forma de enseñanza. Si es una forma visual, si es una forma auditiva, qué tanto los debo presionar, qué tan disciplinado debo ser con ellos, etcétera. Todo eso entonces nos va a dar una forma específica y particular de instruir a nuestros hijos en su camino, que no olvidemos eso, que es en el camino de ellos, más que en el camino del Señor. Al menos ese es el significado de este pasaje, Proverbios 22:6. Ahora bien, la primera parte de este versículo dice, instruye al niño. Vamos a ver esto de qué es instruir. Algo que quiero mencionarle antes de ello, también es muy importante que respetemos el camino de nuestros hijos, que respetemos el camino, porque podemos decir ni siquiera es de nuestros hijos, sino que es el camino que Dios determinó para nuestros hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Debo de darle libertad a mi hijo o a mi hija de elegir lo que quiera hacer en la vida, confiando que si es un hijo de Dios, llegado la edad propicia para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que Él pone en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, si mi hijo, mi hija están entregados a Cristo, yo puedo confiar que sus gustos
o sus preferencias en cuanto a qué hacer en la vida, puedo confiar que es Dios el que las está poniendo en su corazón. Si no está en Cristo, bueno, puede ser que no, ¿verdad? Pero si está en Cristo, puedo confiar que Dios puso eso en el corazón de nuestros hijos. Y por lo tanto, yo debo ser sensible a ese deseo que mis hijos tienen con respecto a su camino en la vida. Y no tratar de imponer lo que yo quiero que sean. Porque ellos son personas individuales que tienen de parte de Dios, como ya los dije, un querer específico y yo no tengo que forzarlos a que quieran lo que yo quiero. Yo no tengo que obligarlos a decir, no, tú me vas a estudiar para doctor, por decir un ejemplo, ¿no? O es que a mí no me gusta, veo la sangre y me da asco, ¿no? O sea, me mareo o me siento mal o no puedo ver una herida, en fin. No, tú vas a ser doctor, como yo, por ejemplo. No, tú vas a ser doctor como yo. Ya te voy a heredar mi consultor y todo. Pensamos en ese caso, ¿no? ¿Y qué tal si el hijo quiere ser, no sé, quiere ser abogado? Tengo yo que respetar eso. Y repito, no imponerle que sea lo que yo quiero. Pero ¿cómo de abogado? Ahí no te vas a morir de hambre. Mira, hay muchos abogados, eso no, está muy saturado el mercado. No, vente de acá, de pediatra, por ejemplo. Yo no debo ver en mis hijos la realización de mis propios sueños. No debo pretender que mis hijos sean lo que yo quise y no pude hacer. Lo que yo quise y no me permitieron mis padres ser, pues ahora con mi hijo lo voy a lograr. Yo quiero que tú seas futbolista, ¿no? Porque a mí me frustraron mi carrera de futbolista, mis padres no me apoyaron, pero yo sí te voy a apoyar, órale. Y desde niño lo metemos al club y empezamos ahí. Y a lo mejor no nació para ser futbolista, pero yo quiero que sea el futbolista que yo soñé llegar a ser. Eso es un grave error, el imponer a nuestros hijos nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos, repito, porque son seres individuales como nosotros mismos. Los hijos que logran el éxito en la vida, por supuesto, traerán satisfacción a los padres, pero debe ser su propio éxito más que el nuestro. Lo que entonces el instruir significa, también significa dedicar. Instruir significa enseñar, dedicar, educar, pero quiero que destaquemos este significado, dedicar. Es decir, que yo voy a dedicar a mi hijo en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de su camino, del camino de mi hijo. Entonces, esto, instruir, significa dedicar a, encaminar a, guiar hacia, enseñar cómo. Todo eso significa instruir. Y eso es algo que yo como padre tengo la responsabilidad de hacer con mis hijos, instruirlos. Ahora bien, les he hablado hasta ahora en términos muy prácticos acerca del camino particular que tal vez cada uno de nuestros hijos tiene, del camino que nuestros hijos seguramente tiene definido de parte de Dios. Pero quiero entonces ahora enseñar en la palabra qué es lo que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. Imaginemos que Dios nos muestra que nuestro hijo va a ser, volvamos al ejemplo, abogado. Está bien. A lo mejor desde muy niño es muy difícil darse cuenta, pero conforme va avanzando en su carrera educativa, tal vez llegar al bachillerato se da cuenta de esas habilidades, de esas facilidades, de esos gustos, y pues yo tengo que procurar apoyarlo, ¿no? Pero ¿qué tal si él quiere ser, por decir otro ejemplo, mecánico? Está bien. Pero de mecánico, mira, te vas a desgastar, es muy cansado, y si tú te metieras de abogado te iría mejor, ganarías más dinero. Yo quiero ser mecánico. Bueno, ¿cuál es el problema? Los mecánicos se requieren también en esta vida, ¿cierto? También se requieren mecánicos en esta vida. De todos los oficios se requieren en esta vida. Y si él no quiere ser algo que yo sí quiero que sea, entonces debo de tratar de respetarlo.
Está bien, hijo. Nada más te advierto, mira, son estas las implicaciones de lo que tú estás decidiendo. Aún así quieres hacerlo. Es más, te llevo a un taller para que veas y pruebes. Y a lo mejor esto es lo mío, a mí se me da esto, me gusta muchísimo estar ahí abajo del coche, no me importa embarrarme de grasa, yo quiero esto. Adelante, pues. Porque, repito, tiene un camino diseñado por Dios. Y no nos debemos de sentir frustrados por no hacer lo que nosotros queríamos que Él fuera. Si lo obligamos, en este ejemplo que les pongo, a que sea abogado, a lo mejor va a vivir frustrado toda su vida, a lo mejor le va a ir medianamente bien, pero no lo va a hacer con gusto ni con alegría, porque no es lo que a él le satisface. Por eso debemos de tener esa sensibilidad y ayudar a nuestros hijos en su camino, no en el nuestro. Pero hay algo que sí, en el sentido espiritual, en el sentido moral, nosotros podemos hacer por nuestros hijos, y en eso quiero centrar la enseñanza de esta noche. Hablé en la parte práctica, en la parte del caminar particular de nuestros hijos, pero hay algo que es un común para todos nuestros hijos, independientemente a la carrera, oficio, profesión que se va a dedicar. Hay algo en común que sí tenemos que instruir a nuestros hijos, y es en lo que quiero enfocar la enseñanza en esta noche. Vayan conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 6, por favor. Repito, independientemente de lo que ellos elijan por gusto propio, por revelación de Dios, por habilidad y talento que Dios les haya concedido, hay algo que nosotros sí obligatoriamente tenemos que hacer con nuestros hijos en cuanto a la instrucción. Y en Deuteronomio 6 vamos a encontrar algunas de estas instrucciones que como padres debemos darle a nuestros hijos. Deuteronomio 6, versículos 5 al 7. Dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, ¿qué enseñanza o qué instrucción yo como padre debo de transmitir a mis hijos? Lo que dice el versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo principal, mis amados hermanos, hermanas, si nos están escuchando, lo principal que yo debo enseñar a mis hijos es a amar a Dios. Independientemente, repito, de lo primero que les hablé, de la profesión, el oficio, a lo que se va a dedicar, yo debo enseñar a mis hijos a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Esto, mis amados, no es instantáneo, no es fácil, no es sencillo, toma tiempo. Miren lo que dice aquí en el versículo 7. Dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando, dice, sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo yo tengo que estar repitiendo estas palabras, los principios, los mandamientos de Dios, y guiar a mis hijos a amar al Señor. Si yo consigo instruir a mis hijos para que amen a Dios, habré cumplido en gran parte mi labor como padre. Pero si yo no logro que mis hijos amen al Señor, entonces estoy fallando. Y no digo he fallado, digo estoy fallando, tiempo presente como padre, si no logro que mis hijos amen al Señor. Y puedo lograrlo, como ya lo he dicho, mientras hay vida hay esperanza, mientras hay vida hay tiempo, y puedo lograr, si no lo he conseguido hasta ahora, puedo lograr que mis hijos amen al Señor. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver ahorita.
Pero esa es mi labor principal como padre, como madre, hacer que mis hijos amen al Señor. Y no un amor superficial, sino como dice aquí, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Enseñar a nuestros hijos a amar a Dios significa enseñar a mis hijos a tener una relación personal con Dios. Es, por ejemplo, enseñarlos a amar su palabra, la Biblia. Que sea algo delicioso para nuestros hijos, que anhelen pasar tiempo de lectura en la palabra del Señor, que les cause un gozo, un gusto, un deleite leer la palabra. Y no solamente leerla para adquirir conocimiento, sino también para ponerla en práctica. Enseñar a mis hijos a amar a Dios significa enseñar a mis hijos a pasar tiempo en oración, que para ellos sea también algo delicioso, algo necesario, pasar tiempo en oración con Dios. Significa también enseñarles a alabar a Dios, a adorarle. Significa enseñarles a servir a Dios. De esta forma, cuando yo logre que mis hijos amen a Dios, dejará de ser para ellos el Dios de mis padres y pasará a ser mi Dios personal. A veces tenemos que traer a nuestros hijos tal vez de forma forzada a la iglesia, de manera casi obligada a traerlos a la iglesia con el fin de que ellos reciban algo de parte de Dios que les incremente su amor hacia Él, su deseo hacia Él, su devoción hacia nuestro Señor. Qué hermoso sería, padres, que aunque nosotros, si por alguna razón no venimos a la iglesia, que ellos vinieran solos. Claro, depende de la edad, ¿verdad? Pero que ellos sean a lo mejor tal vez los primeros. Ya están, vámonos a la iglesia, se nos hace tarde, vámonos ya, ya quiero llegar. Ahí te estás dando cuenta que algo Dios está haciendo en el corazón de tu hijo, que ya anhela estar en la casa de Dios, que ya anhela congregarse. Y que a lo mejor ya no es tanto por los padres, sino por él mismo, que tiene el gusto, el deseo de venir a la casa de Dios. Y repito, qué hermoso será si se llega a dar la ocasión que por alguna razón nosotros no vengamos y ellos sí vengan. El que nuestros hijos amen a Dios por sobre todas las cosas, escúchame bien, el que nuestros hijos amen a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas, por sobre todo alrededor, entonces hará que todo lo demás se acomode en el orden correcto en la vida de nuestros hijos. Pero si nuestros hijos aman más, ¿qué les puedo decir? A la novia, ¿no? Al novio, según el caso. Aman más el deporte, aman más el fútbol, aman más ir al estadio, aman más la cama y quedarse tarde en casa, aman más los videojuegos, en fin. Si hay algo que para nuestros hijos signifique algo más importante que Dios mismo, entonces va a haber desorden en la vida. Y no solamente en nuestros hijos, sino en nosotros mismos, mis amados. Si nosotros amamos más a algo o a alguien, lo amamos más que Dios, va a haber desorden en nuestra vida y eso no va a producir algo bueno en nosotros, porque nuestras prioridades están equivocadas. Tenemos que amar a Dios, como lo acabamos de leer en Deuteronomio, con todas nuestras fuerzas, con nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Sí? Y entonces todo lo demás se va a acomodar en el lugar que le corresponde en la vida. Me refiero a los bienes, los amigos, el noviazgo, el matrimonio, los hijos, los padres, el dinero, las posesiones,
todo se acomoda en el lugar que le corresponde si amamos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, afirmamos nuestra identidad como hijos de Dios. Y va a crear en nosotros convicciones fuertes y firmes acerca del propósito y las metas que tenemos en la vida. Y lo mismo para nuestros hijos. Cuando nuestros hijos amen a Dios por sobre todas las cosas, va a tener una convicción de identidad clara a su vida, que el enemigo difícilmente podrá derrumbar, y también traerá claridad de cuál es su propósito en la vida, que es vivir para la gloria de Dios. Por eso la importancia de amar al Señor con todo. Y es nuestra labor como padres, insisto, independientemente de su camino propio particular en la vida, es nuestra labor, nuestra responsabilidad, de lo cual daremos cuentas de haber enseñado o instruido a nuestros hijos a amar a Dios. Eso por un lado. Por otro lado, también es nuestra labor como padres ayudar a nuestros hijos a distinguir el bien del mal, ayudarles a reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Yo tengo un hijo pequeñito de 11 años que todavía nos hace preguntas. Nos hace preguntas que no sabe todavía distinguir entre el bien y el mal. Bueno, va a cumplir 11 años, perdón, quise decir eso. Nos hace preguntas de, oye, ¿esto es bueno? ¿O pasó esto en la escuela y compañeritos que de alguna forma están más avanzados o tienen más contacto con el mundo y sus prácticas, ya utilizan a la edad de 10 años, 10, 11 años, ya utilizan el doble sentido, el albur? Yo, ¿cómo es posible? Y realmente cuando me doy cuenta de ello, me da mucha tristeza, pero también me da coraje cómo niños a esa edad tan temprana ya saben del doble sentido, de chistes con connotación sexual. Son unos niños y su mente ya está contaminada, ya está dañada por el pecado, por la relación que tienen con el mundo, y es realmente tristísimo ver que niños a su edad ya hablen de esa manera. Diría yo, y como algunos diríamos, en mis tiempos, yo no me acuerdo que a esa edad supiera esas cosas que ahora saben los niños. Yo lo que recuerdo es que no era así mi infancia, y creo que los tiempos hoy en día están tan pervertida la niñez, y tristemente veo que eso va en incremento y cada vez va a ser peor. Al rato hasta desde los 5 años, no sé, ya van a hablar con albur, ya van a hablar con groserías, con chistes sexuales. A esa edad parece increíble, pero yo creo que los que estamos aquí mayores de edad, tal vez recordemos si en nuestros tiempos no era así. Pero ahora está tan pervertido todo que realmente duele darse cuenta. Y a veces nuestro hijo en esa inocencia llega y nos repite cosas que escucha y le preguntamos, ¿y eso dónde lo aprendiste? ¿No? Es que lo dijo mi compañerito. Y ya le explicamos, mira, es que eso no está bien. Pero en su inocencia no lo sabía. Y se duele en su corazón por haberlo dicho, pero no sabía que era algo malo. Y entonces ahí es donde nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos, porque si nos reímos, ¿no? O no le decimos nada, pues él va a pensar que está bien y lo puede decir libremente y lo puede repetir cuando puede resultar algo ofensivo e insultante. Por eso es trabajo de los padres ayudar a los hijos a distinguir el bien del mal, lo bueno de lo malo, lo que conviene de lo que no conviene.
Y también es importante enseñarle a nuestros hijos las consecuencias de la obediencia, así como las consecuencias de la desobediencia. Por ejemplo, los que están tomando nota de Deuteronomio 28, en Deuteronomio 28 explica las consecuencias de la obediencia, son unos pocos versículos, y bien las consecuencias de la desobediencia son un montón de versículos acerca de las consecuencias de la desobediencia. Y es labor de nosotros como padres enseñarle eso a nuestros hijos. Y una vez que le enseñemos a nuestros hijos lo que es bueno, a distinguirlo de lo que es malo, lo que es el bien, distinguirlo de lo que es el mal, lo que conviene, distinguirlo de lo que no conviene, tenemos también que enseñarle a nuestros hijos a preferir lo bueno, a preferir el bien, a preferir lo que conviene. No tanto por temor al castigo, lo cual a veces también funciona, ¿verdad? Es que si no haces esto, mira, te va a pasar aquello, es que te va a ir mal, ¿no? O vas a recibir este castigo, esta disciplina si haces lo malo. A veces funciona también, pero más que por el temor al castigo, tenemos que enseñar a nuestros hijos que prefieran lo bueno, lo que conviene, prefieran el bien por amor a Dios. Eso es lo que tenemos que buscar en ellos. Que nuestros hijos entiendan las consecuencias de fallarle a Dios. Que nuestros hijos entiendan las consecuencias del mal, del pecado, de lo malo, de lo que no conviene. Y a veces, si nuestros hijos deliberadamente lo hacen, aún sabiendo que está mal, lo hacen, entonces, mis amados, tenemos que aplicar disciplina. En otras palabras, tenemos que castigarlos. Si es algo que por inocencia no sabían, o si es algo que de alguna forma podríamos considerarlo como no fue intencional, podemos tener condescendencia y decirle, está bien. Pero si es algo que deliberadamente, aún a sabiendas de que está mal, lo hacen, hay que disciplinarlos y castigarlos. Ellos tienen que sufrir las consecuencias de sus fallas para aprender a madurar. Lo que eso signifique, ya cada quien sabrá, dependiendo de la magnitud de la falla o la gravedad del pecado, cada uno decidirá cuál es el castigo que le pone a los hijos, ¿no? A lo mejor no vas a ver tele por tanto tiempo, o no te vas a conectar a internet por tanto tiempo, o no vas a jugar en fin, cada quien sabrá lo que pueda significar un sufrimiento justo como castigo por el pecado de nuestros hijos. Bien, tercer área en la cual tenemos que instruir a nuestros hijos. La primera fue ¿cuál? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? Lo primero que tenemos que enseñar. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Segunda, distinguir ¿qué? ¿Alguien que lo recuerde? Sí, pero dije, ¿en qué debemos instruir? Independientemente de su camino particular, tenemos que instruirlos en amar a Dios y segundo, distinguir, les ayudo, el bien del mal. Tercero, a conducirse correctamente. Entonces, primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Segundo, distinguir el bien del mal, lo bueno de lo malo, lo que conviene de lo que no conviene. Tercero, a conducirse correctamente. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener una buena conducta de acuerdo a los principios de Dios. ¿Qué es una buena conducta? A ser leal, a ser honrado, a asumir responsabilidad, a tratar con dignidad a las personas, no ser grosero, a tener respeto por los demás, a honrar a los que merecen la honra. Eso es una conducta moralmente correcta y nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en ello.
No como estos niños que les platico, compañeros de mi hijo, que son groseros, que son maldicientes, que hacen chistes groseros. Esa no es una conducta correcta. Y nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en esa área. Porque si nosotros no lo hacemos, el mundo les va a enseñar la conducta del mundo. Por supuesto, mis amados hermanos, no podemos castigar a nuestros hijos o juzgarlos si nosotros no les hemos enseñado, como ya les dije, a distinguir el bien del mal. Si mi hijo dice una mala palabra, pero él no sabe que era una mala palabra, yo no lo puedo castigar. Yo tengo primero que explicarle, mira, eso no está bien, eso no se dice así, eso es inapropiado, es una mala conducta, es una grosería. Ahora, si advertido, cuando él lo haga, entonces yo ya tengo la facultad de castigarlo porque él ya sabía que era malo y lo está haciendo. Si lo castigo por algo que él no sabía, eso es injusto. Es como pedirle a una persona que conduzca bien a la primera, ¿no? Hay que darle una instrucción, hay que darle una capacitación, hay que enseñarlo, mira, es así, se mete la velocidad de esta forma, el pedal para el frenado, etcétera. Ahora sí yo ya puedo entonces esperar que lo haga bien, pero si yo no le doy la instrucción primero, yo no puedo castigar o juzgar por algo que no sabía que estaba mal. Es algo similar. Ahora, las recompensas también aquí son importantes. Yo puedo recompensar a mis hijos cuando hacen algo bueno y castigarlos cuando hacen algo malo. Pero esas recompensas no siempre tienen que ser materiales, porque entonces yo estoy propiciando que mi hijo haga las cosas por interés. Entonces si quiero recibir este beneficio, voy a hacerlo por conveniencia. Ya ni siquiera por amor, ya ni siquiera pensando en mi bien, sino porque me conviene lo voy a hacer, ¿no? Esperando algo a cambio. No. Las recompensas tienen que ser lo menos material posibles y tenemos que buscar otro tipo de premios más significativos, como puede ser un padre contento. Así, hijo, alegras mi corazón, qué bien que hiciste esto, en serio, me siento orgulloso de ti, me siento alegre. Y mi premio, ¿no? Si lo acostumbramos a eso, pues mal hecho. No, hijo, simplemente me siento bien contigo, gracias porque eres obediente, alegras mi corazón. Me tienes contento, hijo. Qué hermoso que seas así. ¿Sí? Un reconocimiento, pero más en el sentido de una palabra de ánimo, una palabra de alabanza, ¿no? Más que algo material y tangible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Una área importante que normalmente los padres evitan de hablar con los hijos es acerca de la sexualidad. Explicarle a los hijos acerca de la sexualidad. Ese es un error gravísimo, que digamos, no, pues que le enseñen en la escuela, hay que te enseñe tu mamá. No, varones especialmente enseñemos a los varones, mujeres a las mujeres, aunque también se puede hacer en el sentido cruzado, no hay ningún problema, por supuesto, pero debemos nosotros como padres asumir la tarea de hablar con nuestros hijos acerca de la sexualidad. Si nuestros hijos no están instruidos en esa área, no están instruidos por ti, pero te aseguro que alguien se los va a enseñar. Y seguramente, si no es alguien en Cristo, se los va a enseñar de forma errónea. Yo tengo que explicarle a mi hijo el significado de la sexualidad, todo lo que bíblicamente está establecido acerca de la misma, para que no sea algo como un tabú, algo morboso, algo que propicie una curiosidad que lo puede llevar a una práctica inapropiada a nuestros hijos. Yo tengo que ser abierto y explicarle completamente natural el significado de la sexualidad en nuestros hijos. Porque, repito, si no lo hacemos nosotros, alguien lo va a hacer y muy probablemente lo va a hacer mal. Si nosotros reaccionamos de forma negativa acerca de este tipo de preguntas, entonces no esperes que tus hijos te vuelvan a preguntar. Si te hace una pregunta, oye papá, es que en la escuela nos están enseñando acerca de los órganos reproductores. Ay, ¿qué? ¿Cómo crees? No, te escandalizas de eso. Olvídate, no te va a volver a preguntar. Pero esa curiosidad que tiene tu hijo va a buscar cómo satisfacerla. Y si en la escuela no queda satisfecho,
¿Qué tal si a lo mejor se mete por internet y empieza a buscar cosas y tú ni te das cuenta de tal vez lo que está viendo, imágenes o videos que pueden dañar su mente? Por eso tú y yo como padres tenemos que tener esa apertura hacia nuestros hijos y hablar con toda transparencia, porque no es algo sucio, no es algo pecaminoso. La sexualidad fue creada por Dios siempre y cuando se realice de acuerdo a los principios que están establecidos en la Biblia. Y por eso yo te invito a que como padre tengamos esa aproximación a nuestros hijos y les expliquemos, porque si no van a crecer con un conocimiento equivocado y el enemigo puede tomar esas equivocaciones y causarles un daño muy grave que puede marcar su vida para siempre. Así es que tengamos atención en ello. Y bueno, quiero terminar por cuestión de tiempo. De hecho, me parece que lo que resta de la enseñanza lo estaré compartiendo el domingo, que estaremos dando un mensaje acerca de los padres y vamos a hablar acerca de las formas de cómo instruir a nuestros hijos. Entonces, lo que quiero para terminar, repito, por cuestión de tiempo, es volver al versículo con que iniciamos, Proverbios 22:6. Si lo vemos nuevamente, por favor. Proverbios 22:6. Lo voy a leer de nuevo. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Mis amados hermanos, tal vez no hemos hecho lo correcto en esta área. Hemos descuidado probablemente áreas importantes de instrucción, como ya les dije, el amar a Dios, eso es lo más importante que le podemos enseñar a nuestros hijos. Distinguir el bien del mal y, por supuesto, preferir el bien y tener una conducta correcta, apropiada como hijo de Dios. Tal vez hemos fallado en eso. Hubiera sido más fácil, lo diría así, si lo hubiéramos hecho oportunamente, especialmente cuando nuestros hijos eran niños pequeños, hubiera sido más fácil enseñarles, ahora que tal vez ya son adolescentes, jóvenes, adultos, o tal vez ya son hasta padres de familia. Amado, nunca es demasiado tarde para dar instrucción a nuestros hijos y como lo mencionaba, aún en el último aliento de vida tenemos la oportunidad de seguir instruyéndolos. Si algo hicimos mal en la educación de nuestros hijos y estamos de alguna manera sufriendo las consecuencias por esa mala educación o por esa falta de educación a nuestros hijos, a lo mejor nuestros hijos ya no quieren saber nada de Dios, no les interesa conocer acerca de la palabra, no quieren tener una relación con Dios, porque nosotros en su tiempo no hicimos lo correcto. No es demasiado tarde todavía, sí va a costar más, va a ser más difícil, pero si tú y yo estamos dispuestos a hacer lo que nos correspondía, estamos dispuestos a hacerlo ahora, yo sé que el Señor va a tomar en cuenta ello y a través de nuestra oración rogarle a Dios para que aquello que hicimos mal, Él nos ayude a corregirlo y a partir de ahora entonces instruir a nuestros hijos de forma correcta. Si ese es el caso, entonces pidamos perdón al Señor, pongámonos a cuentas con Él y pongámonos a trabajar desde ya, porque el tiempo avanza y cuanto más continúe la vida de nuestros hijos alejados o sin el interés por Dios, va a costar más trabajo ponerlos en su camino para que aunque sea viejo no sea parte de él. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos la gloria, Señor, por habernos concedido el poder estudiar, Señor, este mensaje acerca de instruir a nuestros hijos, Señor, en la forma como está establecido en tu palabra, Señor. Aquella manera, Padre, que tú nos has enseñado, Señor, que es la forma conveniente de instruir a nuestros hijos, Señor, enseñarlos a amarte por sobre todas las cosas, enseñarlos a distinguir el bien del mal, lo bueno de lo malo, Señor, y preferir el bien y lo bueno, Padre. Y también, Señor, a
a tener una conducta apropiada y correcta y de buen testimonio como hijos tuyos, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque de alguna forma creo que los que estamos aquí presentes y tal vez los que nos estén escuchando reconocemos que no tomamos acción oportunamente, Señor, y hemos permitido, Señor, que nuestros hijos o algunos de nuestros hijos, Señor, hayan encaminado su vida sin la instrucción correcta, Padre, y ahora vemos las consecuencias de no haberlo hecho, Señor, con oportunidad, y ahora resulta más difícil corregirlo, Señor. Pero sabemos que para ti no hay imposibles y por eso te rogamos primeramente, Señor, que nos perdones por haber fallado en esa labor como instructores de nuestros hijos, Padre, y que nos des la oportunidad, Señor, de enmendar aquello que hicimos mal y que de alguna manera u otra, a partir de ahora, Señor, hagamos las cosas correctas, instruyéndolos, Señor, en tu camino, y aunque haya resistencia, aunque haya rechazo, Señor, que no dejemos de insistir, Padre, en hacerles saber, Padre, acerca del bien, de lo bueno y de lo conveniente, Señor, que es seguirte a ti y entregarse a ti por completo, Señor. Ayúdanos, Padre, sobre todo a ser de buen testimonio, a ser buen ejemplo para nuestros hijos, para que así ellos anhelen, aunque se encuentren ya en la edad adulta, anhelen, Padre, tener lo mismo que tenemos nosotros, que es a tu Hijo Jesucristo, reconociéndolo como Señor y Salvador, Padre. Por eso te pedimos, Señor, especialmente por nuestros hijos que no están en Cristo o que tienen una vida tibia, que no se entregan por completo a ti, Señor, que contribuyamos de alguna forma con nuestro testimonio, Señor, a que ellos se entreguen por completo, Señor, y sea de esta forma cumplido el anhelo que tenemos en nuestro corazón de verlos en la verdad, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y tú nos respaldarás en esta misión que tenemos como padres de instruir a nuestros hijos por el camino correcto, Señor, y de esta forma darte buenas cuentas cuando lleguemos a tu presencia, Señor, de lo que hemos logrado por tu gracia en la vida de nuestros hijos y que sabemos que eso también nos llenará de gozo y de alegría, Padre, lo cual no tiene precio, Señor. Te damos gracias por esto que pedimos, confiados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Gracias por su asistencia. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo con el favor de Dios. Y en la próxima clase de varones veremos el segundo tema relacionado con esto de la labor de los padres hacia los hijos. Vimos hoy instruirlos o instrúyelos, lo ponemos en imperativo. Y el próximo mes, en la siguiente clase, veremos disciplínalos o corrígelos. Es lo que estaremos viendo en la próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. Dios les bendiga.